Buenos días. Un día más vamos a hacer proseguir el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pues bien, creo que de esto que hoy estamos hablando, de este misterio del designio de Dios de entregar a su Hijo a la cruz, y que de esa injusticia haya provenido estos frutos de salvación y de gracia para nosotros, tiene que derivarse en nuestra espiritualidad una serena confianza. Creo que esto es importante, una serena confianza. A veces vivimos inquietudes, agobios, ansiedades, ¿cómo será? ¿Cómo no será? ¿Esto por qué? ¿Esto no lo entiendo? Bueno, pues creo que frente a ello tenemos que profundizar en una espiritualidad de la serena confianza. Acordaros de que cuando Jesús habló de su primo Juan Bautista, dijo aquello de: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada al viento? No, Juan Bautista y todos los hombres de Dios que están firmemente anclados y afianzados en Dios no son una caña agitada al viento, sino que tienen pues una serena confianza. No viven esa especie de nerviosismo, ¿no? Que Jesús describe en esa imagen, una caña agitada al viento. No, viven en una paz, en una estabilidad, en una sabiduría que es serena. Serena confianza, pues, como conclusión de estos dos puntos del catecismo. Serena confianza porque, por una parte, nosotros, en medio de las cruces, no sabemos lo que nos conviene. O sea, no sabemos por lo que nos conviene. Desconocemos cuáles son los caminos de Dios, desconocemos cuáles son los designios de Dios. Ese es un punto, ¿no? Además, este punto no es exclusivo del cristianismo, sino que otras religiones también, otras religiones, pues como puede ser las religiones orientales, pues también hablan mucho en este sentido de que solamente Dios es todopoderoso, y solamente Dios conoce los designios. Nosotros ignoramos los designios de Dios. Por ejemplo, fijaros en este breve relato bastante conocido, ¿no? que algunos quizás habéis escuchado, que es un antiguo relato chino. Cuenta la historia de un anciano campesino que tenía un viejo caballo para trabajar su campo. Un día el caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano lo supieron, se acercaban para condolerse de él. «Cuánto lamento su desgracia». Pero el labrador le contestaba: «Mala suerte, buena suerte, solo Dios sabe». Una semana después, el caballo que había escapado regresó de las montañas, trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Entonces los vecinos fueron a visitar al campesino. «Ahora sí que hay motivos para felicitarlo, está con suerte». Pero el anciano a todos les contestaba por igual: «Buena suerte, mala suerte, solo Dios sabe». El hijo del anciano labrador intentó domar uno de los potros salvajes, se cayó y se quebró la pierna. Cuando el vecindario se encontraba con el campesino, le comentaban: «Este accidente sí que es una verdadera desgracia». No pensaba así el viejo campesino y se limitaba a decir: «Mala suerte, buena suerte, solo Dios sabe». Un par de semanas más tarde se supo que el emperador había declarado la guerra. Una patrulla de soldados entró en el pueblo reclutando a todos los jóvenes que estaban en condiciones de enrolarse en el ejército. Cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota, lo dejaron tranquilo, sin llevarlo a la guerra. Las personas del pueblo se acercaban a su viejo y sabio vecino preguntando: ¿habrá sido buena suerte o mala suerte? Bien, pues relatos como estos lo tenemos prácticamente en todas las, incluso yo diría, en espiritualidades, en religiones, porque se subraya mucho el que Dios tiene designios que nosotros no alcanzamos y no sabemos lo que es para bien y lo que es para mal, lo desconocemos. Dios está como elaborando, ¿no?, una alfombra en la que el dibujo se ve por el lado en el que está Dios. Nosotros solo vemos los nudos de la alfombra y no vemos lo que se está tejiendo con esos designios de Dios. Ahora bien, lo propio del cristianismo no es únicamente esta referencia a que, como están ocultos los designios de Dios, es que no sabemos. Por lo tanto, como no sabes, no. Nosotros damos un paso más en nuestra fe cristiana. Y decimos que tenemos que confiar no solo porque no sabemos, sino porque Dios es Padre. Y como Padre que es, sabemos que sus designios son designios de amor. No solo es porque no sé, es que es porque confío en un Padre amoroso. Confío en los designios del Padre amoroso. Por lo tanto, la serena confianza a la que he hecho referencia, la serena confianza
está basada para los cristianos, está basada en el corazón bondadoso de Dios Padre. Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre del cielo os dará aquello que os conviene. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Respecto a las reflexiones de la actualidad y la presencia de Dios, el presente de Dios, yo he tenido distintas épocas en las que pensaba que en mi momento actual, cuando ofendía a Dios, en ese momento es cuando le ofendía. Posteriormente, reflexionando sobre la pasión y muerte del Señor, me di cuenta que ya en el Huerto de los Olivos, en todos los dolores y horrores y en la redención de la cruz, estuve también allí presente. Después, ahora, volvemos a lo mismo, pienso, también Dios, como sigue siendo presente, ahora también, no solamente en el Huerto de los Olivos y en la cruz, sino en el momento que ofendo también a Dios, que es mi presente, también estoy ofendiendo. Es decir, ¿cuál es la actitud que tiene que tener un cristiano para no tener pena ni tristeza cuando ofendes a Dios? Y sobre todo cuando voy a la Eucaristía y me dice, este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros y por todos, o sea, también por mí. O sea, ¿cuál es la actitud que tiene que tener un cristiano? Gracias. Pues muchísimas gracias a ti. La verdad es que, fíjate, has adelantado un tema que luego el propio catecismo lo explaya, el hecho el misterio de Gesemaní, porque es cierto que especialmente en Gesemaní, ¿no? Pero bueno, en todos los momentos, o sea, Jesús cargaba con todos nuestros pecados, y los conocía, hablaremos de ello. Cuando a veces pensamos que utilizamos expresiones piadosas, eso de que Jesús carga con nuestros pecados, como si fuese una expresión piadosa. No es únicamente una expresión piadosa, es que es absolutamente, digamos, teológicamente fundada, porque para Dios todo es un presente. Luego mi pecado también para Cristo era un presente en el momento en que Él cargaba con la cruz. ¿Cómo hay que vivir esta realidad? Preguntas tú. Pues mira, yo creo que hay que vivirla con responsabilidad y con confianza al mismo tiempo, sabiendo conjugar esas cosas, Es decir, sin hacer las paces con nuestro pecado y sin perder la paz por causa de nuestro pecado, sin hacer las paces luchando contra nuestro pecado, pero sin perder la paz, porque sabemos también que hay un designio en el que Dios, en su misericordia, se va a servir de nuestras debilidades para continuar santificándonos. Las dos cosas yo diría, sin hacer las paces con el pecado, luchando con él, pero sin perder la paz, poniéndonos en sus manos. Adelante, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. Mire, le quería hacer una puntualización. Sí, usted ha hablado de que Dios saca bienes de los males, sí. Pero también San Pablo dice, porque hemos recibido la gracia de Dios, ¿por eso vamos a hacer el mal? No son palabras textuales, pero bueno, el significado ni sé dónde está en estos momentos, pero el significado viene a ser este. Entonces, esa confianza en Dios, digamos que tiene unos límites por nuestra parte. Sí, yo creo que... No sé si me equivoco. Sí, ya creo recordar el texto de San Pablo a lo que se refiere. Si le parece, le respondo por la radio. Sí, gracias. Sí, yo creo que si me permite usted, yo lo diría de otra forma. Yo no diría que esa confianza tiene unos límites, no, la confianza es ilimitada. Ahora bien, a lo que se refiere San Pablo en ese texto es a que no debemos de abusar de la gracia de Dios, es decir, no debemos de jugar con ella. Por ejemplo, que alguien dijese, bueno, pues como al fin y al cabo Dios tiene designios de salvación, pues voy a pecar, porque después Dios ya se servirá de este pecado que voy a cometer. Eso sería jugar con la gracia y jugar con la providencia. Va por ahí más bien. Con lo cual, digamos, no debemos de abusar de la gracia o jugar con ella, no. Es decir, creo que no es cuestión de confiar demasiado, no, sino que es más bien jugar con Dios, que es otro tema distinto. Yo creo que pues el consejo que hemos dado ante la llamada anterior, no hacer las paces con nuestro pecado, sino luchar con él con todas las fuerzas. Y al mismo tiempo no perder la paz por la impotencia y por la debilidad que sentimos, ese es el consejo correcto. Ese texto de San Pablo al que usted hace referencia habla más bien un poco de que a veces uno puede abusar, o sea, puede jugar con las cosas de Dios, o de alguna manera, más que creer en la providencia, pretender poner la providencia a nuestro capricho, que eso es otro tema distinto. Alabado sea Jesucristo.